La Asociación Nacional de Locutores de México agradece la presencia de los diversos representantes de los medios de comunicación, agradeciendo siempre la preferencia, el apoyo que nos brindan en esta conferencia de prensa convocada por el doctor Luis Ponce de León Armenta, que ha registrado su candidatura como aspirante a la presidencia de la República. Y por eso hoy nos damos cita en la sede nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México para dar a conocer los pormenores, los resultados de los recursos, la impugnación ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para informar sobre el escenario que hoy se vive en este momento histórico para el proceso electoral 2018. Momentos que viven gran incertidumbre, momentos que viven gran desconfianza, una profunda crisis de credibilidad para las instituciones que hoy están regulando y que están normando el proceso electoral 2018. Quiero agradecer la presencia de la dirigencia nacional, de los locutores que nos acompañan, de los grandes maestros de la radio y televisión que hoy están con nosotros acompañándonos. Gracias, muy amables a todos y cada uno de ustedes. Maestro, muchas gracias. Maestro Querezano, a todos los locutores que hoy hacen presencia de manera permanente, de manera real y de manera pública para dar a conocer e informar oportunamente a toda la opinión pública. Quiero hacer una aclaración. Esta conferencia de prensa es para sentar las bases e informar de manera clara, de manera oportuna, el escenario de incertidumbre y de violación a los derechos humanos de los que es víctima el día de hoy el doctor Luis Ponce de León Armenta, que hará uso de la palabra para explicarles con toda claridad cuál es esta violación y en qué consiste este escenario de incertidumbre que lo han dejado. Doctor Ponce de León, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a los titulares de medios de comunicación por estar esta mañana en el que informamos. He demandado al Instituto Nacional Electoral, no solamente por negarse a registrarme como candidato independiente, sino también porque ha violado el debido proceso. ¿Por qué a esta violación? Porque tiene la obligación de informar de inmediato cuando se ingresa un medio de impugnación, y el INE no informó de manera inmediata al Tribunal Electoral del ingreso de mi ampliación de demanda. Esto es violatorio del artículo 17, párrafo primero, inciso A, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. Y esto es violatorio también del artículo 14 y 16 constitucionales. Por tanto, esta violación es muy grave porque las instituciones en materia electoral están y fueron establecidas precisamente para garantizar los derechos de los ciudadanos, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Y en este caso, pues hay una violación al debido proceso y una violación a mi derecho a ser votado, porque reúno todos los requisitos constitucionales y convencionales para ser registrado como candidato independiente. Es necesario que la población, que el pueblo de México esté informado directamente de qué es lo que está pasando. Y esto es importante porque los legisladores nos dieron una legislación absurda en materia de candidaturas independientes. Y este servidor de ustedes la impugnó en tiempo y forma, y la impugnó en su carácter de ley heteroaplicativa, porque en el momento en que esta ley absurda invadió mi esfera jurídica, en el momento en que esta ley absurda violó mi derecho a ser votado, en esos momentos este servidor de ustedes impugnó esta ley absurda de solicitar firmas a la población. Y más absurda aún, porque la solicitud de firma
se dio por el propio interesado y todavía aún pagando a auxiliares, a gestores auxiliares para levantar firmas. ¿Qué implica esto? Implica una violación al Estado democrático. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo con el 40 constitucional es voluntad del pueblo mexicano constituirse una república representativa, democrática, federal, laica. ¿Y qué está pasando con el levantamiento de firmas? No puede ser democrático cuando se altera la voluntad popular y que genera que quien tenga recursos, aunque sean mal habidos, pueda ser candidato independiente. Y viola también, obviamente, el artículo 39, que señala que la soberanía reside en el pueblo. ¿Cómo va a residir en el pueblo? En este caso, con esta legislación absurda, reside en el dinero, porque efectivamente quienes tengan los recursos para levantar firmas podrán ser candidatos independientes. Pero aún más es violatorio del artículo 1 constitucional, que establece precisamente que no debe haber ningún tipo de discriminación y las candidaturas independientes son de manera totalmente evidente para todo el pueblo mexicano de que son discriminatorias para los aspirantes independientes. Tan es así que cuando estábamos nosotros levantando firmas, no teníamos derecho ni a radio ni a televisión y no teníamos derecho a ningún recurso público. Y en cambio, los precandidatos estaban ya disfrutando de radio y televisión y de recursos públicos cuando ellos no estaban buscando un fin inmediato, el fin inmediato de levantar, de ver en qué sentido tendrían el apoyo de la voluntad popular. El artículo 35 señala con toda claridad el derecho a votar y ser votado. Y el derecho a ser votado implica el voto, no la firma. Y el voto es universal, libre, secreto, directo y debe ser contado por los ciudadanos. En cambio, la firma ni es universal, ni es libre, ni es secreta y le corresponde contar a una institución que es el Instituto Nacional Electoral. Yo en mis obras, en mis libros, propuse desde el 2005 en mi libro de Derecho Político Electoral las candidaturas independientes y señalé con toda claridad que por cada cargo de elección popular tendría que haber un candidato independiente. ¿Cuál? El que lograra el mayor número de votos en votación y en ejercicio del derecho a votar y ser votado, no al derecho a firmar y ser firmado, que la firma y el derecho y la firma no aparece en ningún texto constitucional y convencional. Por tanto, he demostrado tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tengo los derechos constitucionales y convencionales para ser registrado, y se me está negando este derecho. Parece ser que para las instituciones electorales tiene más valor una ley absurda, inconstitucional y heteroaplicativa en mi persona. Y fíjese, el carácter heteroaplicativo es muy importante cuando invade mi esfera jurídica, que la Constitución y los tratados internacionales. Es importante, y se lo señalo al pueblo de México, es importante que transitemos los mexicanos de la ley inconstitucional absurda, del estado de ley inconstitucional absurda, al estado de derecho, que es estado de justicia, estado de seguridad jurídica, y que implica el control de la constitucionalidad, que no han realizado las instituciones electorales, el control de la convencionalidad, que no han realizado las instituciones electorales,
el control de la jurisprudencialidad, el control de la aplicación de los principios generales del derecho, que es doctrina científica. Estos aspectos de aplicar el derecho en su integridad está aún pendiente. Y México necesita con urgencia, necesita un cambio fundamental en todas las materias. Pero yo quiero señalar aquí ante los medios de comunicación que la materia más importante es la reforma del sistema político electoral, porque el sistema político electoral es el punto de partida para lograr mejores conductores políticos. Y cuando tengamos mejores conductores políticos, tendremos realmente respuestas claves para resolver los graves problemas de la inseguridad, los problemas de la delincuencia, de la impunidad, de la corrupción, porque van en cadena. Y si hacemos un recuento en cadena, podemos decir con toda claridad que hay inseguridad porque hay delincuentes porque hay impunidad porque hay corrupción, y hay corrupción porque hay corruptos que han sido elegidos con un sistema político electoral deficiente y violatorios en muchos aspectos del Estado democrático y de nuestra República Federal, porque todo ha sido concentrado en materia electoral. Con las últimas reformas se concentró todo, la elección de los magistrados, la elección de los consejeros, y esto es un problema. Por tanto, de conformidad con la técnica de la fusión de la experiencia histórica con la realidad, es necesario de plano una nueva constitución política de México. Y precisamente en mi plataforma de gobierno 2018-2024 estoy señalando como punto de partida una convocatoria para un Congreso Constituyente Ciudadano en el que participe toda la población y que podamos darnos la república que nos merecemos todos los mexicanos, y que podamos resolver este gran problema que tenemos en este proceso político electoral, en el que hay posiciones totalmente encontradas, y que lo que importa es una posición por todas y todos los mexicanos, una posición que logre que salgamos todos de esta crisis en que estamos inmersos. Crisis política, crisis económica, crisis de valores. Todo esto tenemos que dejarlo atrás si nos organizamos y logramos efectivamente una modificación de aquellas leyes inconstitucionales que irresponsablemente nos dieron los legisladores, los diputados y los senadores, que no han asumido su papel como auténticos representantes de los intereses generales del país. Es necesario que quienes conduzcan al Poder Legislativo sean precisamente aquellos que hayan logrado un mayor número de votos en la población, que tengan el mérito. Es urgente voltear hacia la meritocracia, hacia el mérito, y así ir saliendo poco a poco, de manera gradual, de los grandes problemas del país. Por eso, en el programa de gobierno que hemos distribuido ante ustedes, señalamos con toda puntualidad la solución a todos y cada uno de los graves problemas que tenemos. Porque lo que tenemos que pensar ahorita en soluciones viables, concretas, objetivas. Eso es lo que tenemos que hacer, y hacerlo en plena participación de la sociedad. Quiero decirles a ustedes que este programa que yo presenté al INE cuando solicité mi registro, es un programa que deviene de dos congresos. El Congreso de Reforma Constitucional Integral que organizamos junto con muchas universidades,
en 8 sedes en el país, en el que logramos un proyecto de nueva Constitución Política de México. Y de allí, en el 2016, logramos organizar un segundo congreso, el Congreso Constituyente Ciudadano. Y de este Congreso Constituyente Ciudadano logramos un proyecto de nueva Constitución Política de México. Está el proyecto a la disposición de todo el país. Desde el 5 de febrero de 2017 lo pusimos en conocimiento del país de este proyecto. Y desafortunadamente no ha tenido la difusión que merece un esfuerzo nacional. Y de estos proyectos, de esta participación de muchos congresistas que se esforzaron dando su tiempo y su saber, se derivó el programa de gobierno que yo presento a la consideración de la nación. En una república democrática tenemos que decir: voy a promover ante los órganos correspondientes las reformas que se requieran. Vamos a impulsar un cambio sustancial, impulsarlo con la participación de los demás. Por eso, desde el objetivo de mi programa de gobierno señalo que el punto de partida será guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y en una república democrática realizar consultas, congresos, para el efecto de tomar las decisiones consensadas con la mayoría del pueblo mexicano. Es urgente situarnos en una república democrática y no en una república autoritaria donde todo se maneja desde ciertos centros de poder en detrimento de todos los mexicanos, de la calidad de vida de todos y todos los mexicanos. Y obviamente en el programa vienen las soluciones concretas a cada problema. Y ustedes con toda confianza en esta rueda de prensa pueden preguntarme de cómo solucionar cada problema grave que tenemos en estos momentos todos los mexicanos. Empezando por cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral, que sea una estructura de ciudadanos, no de partidos políticos, que sea una estructura diferente. Eso es lo que estamos proponiendo como punto de partida, y un cambio sustancial en toda la legislación político-electoral para reglamentar adecuadamente el derecho a votar y ser votado. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Ponce León Armenta y exhortamos a los distinguidos representantes de los medios de comunicación, si desean formular sus preguntas, alzan la mano, me dicen de qué medio, por favor, y formulan su pregunta. Adelante. Adelante. Sí, doctor Ponce, gracias. Usted tiene una demanda contra el INE. En caso de resolverse favorablemente, usted tendría que estar en la boleta. Pero hay tiempos fatales y el próximo domingo inicia el proceso de impresión de las boletas electorales. Bueno, esto le puede ocasionar a usted un daño de imposible reparación. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar para enfrentar esta situación que pudiera darse en contra suya? Es permanente, es un compromiso permanente. Los mexicanos no podemos ya quedarnos con los brazos cruzados. Todos tenemos que hacer algo ya, de inmediato, porque los índices de nuestro país son negativos en todos los aspectos. Nuestra patria está en peligro y es tiempo que cada mexicano, que cada mexicana hagamos nuestro papel, y nosotros no vamos a quedarnos ya inactivos, sino nuestra actividad seguirá permanente. ¿Pero implica que se van a las instancias internacionales, doctor? Inmediatamente. Nosotros estamos inmediatamente pensando irnos primeramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta comisión pase el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados en ningún sentido, ni en la lucha legal que emprendimos, ni en la lucha social. ¿Por qué? Porque finalmente está de por medio todo el pueblo de México. Sabemos
conocemos de su honestidad, también de su capacidad profesional. Pero si no fuera usted aspirante, sino un ciudadano con derecho a votar, ¿por quién de los actuales candidatos votaría y por qué? ¿O por ninguno? Sí, es precisamente el gran dilema que en estos momentos tenemos todos los mexicanos. Y ahorita muchos dicen por ninguno. No hay luz clara y precisa de ninguno de los 5. Esa es la percepción de este humilde servidor de todos ustedes. No nos han presentado un programa de gobierno claro y preciso de no solamente qué hacer, sino de cómo hacerlo. Entonces, si no tenemos claro los mexicanos el qué y cómo hacerlos, pues entonces en estos momentos yo la verdad es que no puedo decir al pueblo de México que me inclino por algún candidato. Quiero preguntarle, ya en este momento estamos en la recta final de las elecciones y usted ha realizado varias acciones para que el pueblo de México esté enterado de esta demanda que usted depuso ante el INE. ¿Considera que esto va a tener alguna respuesta antes de que lleguemos a las elecciones? Entonces, ellos tienen que resolver, para eso están, para eso le estamos pagando el pueblo de México y les estamos pagando muy bien a los señores magistrados para que hagan su trabajo, para que conozcan el derecho y su integridad, para que dejen de estar ceñidos a una ley absurda, contraria al interés general de México, contraria a la sociedad, contraria a la Constitución, a los artículos 1, 6, 7, 8, 14, 16, 35, 39, 40, 82, 99, 133 y contraria a los tratados internacionales en los que México es parte, y como parte México tiene la obligación de observarlos, y México le ha dado al Tribunal Electoral del Poder Judicial la facultad, le ha dado la facultad como Estado de restaurar los derechos violados en la materia electoral. El depositario, el Estado mexicano, es el Tribunal Electoral. Por tanto, el tribunal y sus magistrados tienen la gran responsabilidad y también pueden incurrir en faltas graves, no solamente en materia jurídica, en materia social y de frente al pueblo de México. Buenos días, mi nombre es Nadia Santos de la Asociación de Locutores y mi pregunta es, lo que usted quiere demostrar con este movimiento realmente es que esta ley fue orquestada para seguir con el mismo sistema fraudulento que tenemos en México de elecciones, y es como darnos pues atole con el dedo, como dicen a los mexicanos, haciéndonos creer que hay un cambio. Así fue, porque observen ustedes quiénes lograron el número de firmas. Nomás obsérvenlo, yo no puedo más que todo el pueblo lo sabe. Un auténtico independiente lo logró, un auténtico independiente que realmente buscó de manera espontánea la firma de la población, molestando a la población cuando la población no está informada ni siquiera por el INE de qué se trataba. No, ya el tribunal lo hizo, ya declaró inconstitucional el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Proyectos Electorales, en el caso de Margarita Zavala. El tribunal tiene la facultad. ¿Por qué no lo ha hecho en el caso mío? Cuando es contundente, cuando yo impugné de inmediato, en primer acto de aplicación. ¿Por qué hasta ahorita de convocar a los medios para toda esta situación y no haberlo hecho desde el momento en que el INE o el TRIFE le niegan
Uno, lo de las firmas, y dos, lo de su candidatura sin las firmas, cuando usted dice no me interesan las firmas. ¿Qué pasaría si en esta misma situación Ríos Peter y digamos a El Bronco se le hicieron válida ya un poco después, hubieran estado en la misma situación de usted? Ellos en ese momento se rodearon de medios, comenzaron a manifestar toda esa situación. Entonces, ¿por qué usted con esas bases que nos está dando y con esos fundamentos no lo hizo en ese momento para que hubiese ejercido más presión? Digo, a estas alturas del partido es muy, muy difícil que pueda haber algo en su favor, pero sí ese argumento que usted me pueda dar, el por qué no convocó a los medios justo cuando se lo comenzaron a negar. Muchísimas gracias. Sí, por la sencilla razón de que el caso de Ríos Peter, el caso del Bronco, son totalmente diferentes a mi caso. Ellos se sometieron a la ley absurda, inconstitucional, se sometieron. Este servidor no se sometió. Este servidor les dijo al INE, ¿sabes qué? Tu ley no es inconstitucional. La Constitución está por encima. Pues acudo al pueblo de México. Para mí, mi partido es el pueblo de México. Y mi bandera, la bandera nacional. Por eso, hoy, acudo al pueblo de México a través de ustedes, medios de comunicación, para decirles, ¿saben qué? He estado defendiendo mi derecho a ser votado y no me lo quieren respetar. Están no solamente violando mi derecho a ser votado, les están violando a ustedes, al pueblo de México, el derecho a votar, porque no le están dando la posibilidad de una nueva opción, de una opción diferente. Entonces están violando, y es mi obligación decirlo. Pero además quiero decirles que sí he estado denunciando en varios medios, con varias entrevistas, este problema, y lo he estado denunciando también en las redes sociales. En mi página, que ustedes pueden consultar, luisponceleon.mx, ahí pueden consultar las denuncias que yo he hecho. ¿Cómo puede describir la situación de nuestro país? Los mexicanos, ¿qué esperamos con esta situación? De ser a favor la sentencia para usted, ¿qué es lo que usted nos va a ofrecer? De ser favorable la sentencia, yo inmediatamente, pues el registro correspondiente ante el INE, y una vez que registre, mi primer acto público será la presentación de mi programa de gobierno. Y es un programa de gobierno con toda la claridad. Después del programa de gobierno, continuaría con los conversatorios nacionales. Porque si bien es cierto que motivados por los congresos tengo propuestas concretas, también es cierto que estas propuestas concretas pueden ser enriquecidas cuando se dé mayor participación a la población. Por tanto, estas propuestas las voy a someter a conversatorios nacionales. Mi campaña será a través de conversatorios nacionales en el que expondré las soluciones a cada problema y daremos participación a todas las reuniones sociales para que comenten la exposición. Después de los comentarios llegaremos a las conclusiones para ir armando, para ir enriqueciendo el programa de gobierno. Una. Dos, habrá una segunda convocatoria. Si yo ganara las elecciones, la segunda convocatoria sería para integrar el equipo, para integrar todas las secretarías con convocatoria pública a la población, pero con requisitos muy claros. La meritocracia, el mérito. Nada que porque tal organización propone a tal, si no tiene el mérito, vamos a establecer las reglas claras para que sea el mérito el punto de partida para despegar y para que México sea diferente. Vamos a promover, obviamente, abundancia de valores para
combatir los antivalores. Abundancia de justicia para combatir la gran injusticia que estamos sufriendo todos los mexicanos. Abundancia de seguridad jurídica para combatir la inseguridad. Cambio sustancial de los tipos penales para la enmienda del daño causado. La persona que dañe a la sociedad tendrá que pagar el daño causado con recursos. Ya basta que los mexicanos estemos sosteniendo en los centros de reinserción social a tanto delincuente, que estemos pagándoles y no les estemos afectando su patrimonio. Pues si delinquen, que paguen sus sentencias con sus propios recursos. Cambiemos el título 4 de la Constitución, instalemos Tribunal de Responsabilidad del Servidor Público y demos acción popular. Y así lo hacemos a nivel federal, a nivel estatal. ¿Qué hacemos? Pues ahora sí, poder a la población. Poder a la población para proponer los cuerpos de seguridad a los policías. Doctor, ¿ha recibido usted alguna advertencia o alguna amenaza por parte de los poderes establecidos? No, por fortuna, hasta estos momentos no. Pero yo he dicho que si en México hay timoratos y tibios, yo no quiero pertenecer ni a los tibios ni a los timoratos. La principal visualización que se está manejando, podemos notar que el principal problema social problema político electoral, bien podría ser el Instituto Nacional Electoral. Los partidos políticos debería darse la oportunidad a los miembros de los partidos de votar por sus candidatos, por sus precandidatos para ser candidatos. Se está limitando ese derecho. Segundo, el derecho a votar en estos momentos está siendo violado porque en la papeleta va a aparecer el voto por determinados candidatos. Entonces, el voto, pero si una persona quiere votar en contra de un candidato, no puede. Entonces, ¿qué está haciendo? Limitando su voluntad popular. Entonces, no se puede votar en contra, nada más en favor. Y el voto en contra sería una aportación más a la democracia, porque pues habrá personas que digan, yo no voy a votar en favor de nadie, pero de plano contra. ¿Qué hizo? Ejerció su voluntad popular. Entonces, el derecho a votar está siendo violado también, la voluntad popular está siendo violada también. Eso trae como consecuencia, pues, que a los votos positivos les resten los negativos. Y eso pues, es una aportación más a la democracia. Igual, la votación de un aspirante para que sea candidato debe ser a través del voto, no la firma. Es un absurdo. La firma es un absurdo. Doctor Luis Ponce de León, escuchamos los asistentes con interés su propuesta, pero usted sabe mejor que nadie que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son gente impuesta por el presidente, ratificados por el Senado, y de antemano sabe usted cuál va a ser su resolución. Entonces, aunque su propuesta es interesante, mejor que los 5 aspirantes en el primer debate en el Palacio de Minería, lamentablemente no va a trascender, y le anticipo en la lógica de que ellos obedecen al presidente de la República y a los senadores, que pues esto ahí se va a votar. Eso es el comentario. Efectivamente, su hipótesis, lo más probable que se confirme, y lo más probable que el próximo lunes yo esté ingresando mi denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para no solamente ingresándola, sino viajando, haciendo el esfuerzo para que la comisión haga su papel, y haciendo el esfuerzo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga también su papel. México merece de nuestros esfuerzos,
Estos esfuerzos son extraordinarios. No crean que ha sido fácil para mí estar gastando mis propios recursos en esta tarea. Lo sé, es muy difícil, pero no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. ¿En qué bando se acomoda? ¿Van a ser ya 5 contra 1 o podríamos decir que son 4 contra 2 ahora, o puede haber 3 bandos? Si yo lograra entrar en las boletas, el bando sería independiente de los demás. Nuestra lucha ha sido transparente desde el punto de vista académico. Hemos organizado foros, congresos, conversatorios y de frente a la sociedad. Por eso les dije, mi partido es el pueblo de México y mi bandera la bandera nacional. Y entregamos al pueblo de México un proyecto de nueva Constitución Política de México. Y ustedes no solamente pueden consultarlas en mi página luisponceleon.mx, también en la página del Congreso, es www.congresoconstituyenteciudadano.org.mx. Magistrado, pues lo felicitamos por esta lucha que esperamos que sea para el bien de México, y le pediría que nos permita que la Asociación Nacional de Locutores, a través de Federico Lamont, lo acompañe a Washington cuando esté usted ahí para transmitir a todo el auditorio su lucha. Mi pregunta sería, ¿qué estrategia va usted a seguir para erradicar, pero también para prevenir este índice tan alto de violencia que tenemos? ¿Usted retiraría al ejército de las calles o lo mantendría? Gracias. Lo que yo haría, efectivamente, retirar el ejército de las calles porque es inconstitucionalidad. Debieron reformar la Constitución, no hacer una ley de seguridad interior. Entonces, se retira y se crea un cuerpo de inteligencia claro y preciso para seguir en el combate a la delincuencia, pero no solamente en el contexto correctivo, no, lo más importante es en el preventivo. Y mientras los delincuentes sepan que hay una legislación que les favorece, que hay procuradurías que les favorecen y que se corrompen, que hay tribunales que les favorecen y se corrompen, en esa medida se multiplica la delincuencia. Por tanto, es necesario ir a las causas de la delincuencia. Y si decimos, oye, ¿por qué tanta delincuencia? Porque hay muchos delincuentes. ¿Por qué tanta inseguridad? Porque hay muchos delincuentes. Bueno, ¿y por qué tantos delincuentes? Porque hay una tremenda impunidad. Vamos a corregir la impunidad. La impunidad es lo que genera el mayor número de delincuentes. ¿Y por qué la impunidad? Por la corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que los corruptos lleguen a puestos de elección popular. Por tanto, de inmediato, una propuesta clara y precisa en materia electoral. No puede ser candidato a un cargo de elección popular ninguna persona que no pruebe, que no señale cuál es su patrimonio y que no compruebe que ese patrimonio tiene un origen claro, transparente. En su caso y en su demanda de trascender a un órgano regional como la Corte Interamericana, de acuerdo con la Constitución mexicana, ¿se antepone la ley internacional a las leyes locales? Sí, aquí sería el Estado mexicano. El Estado mexicano, cuando firma un convenio, está obligado a observar la legislación correspondiente del tratado que firmó. Por tanto, México está obligado a acatar los tratados en los que México es parte. Magistrado, ¿seguirá usted este año con el programa que tiene acerca de la Constitución en diferentes estados? ¿Lo va a seguir enarbolando? Sí. Y, de ser posible, si
no llegara a ser candidato y le ofreciesen una asesoría dentro del gobierno que nos va a gobernar dentro de poco, ¿qué haría usted? No acepto yo, no estoy trabajando por un puesto, no estoy trabajando por mi México, al que quiero, al que me dio la formación que tengo y que, pues, si yo tuve la oportunidad, muchos no han tenido la oportunidad. Entonces yo no vengo a participar por al rechazo total. Incluso me decían, oye, ve a gobernación, oye, no, yo no voy a ningún lado. Esto es independiente, absolutamente independiente. Igual hoy si te ofrecen, que ni me lo ofrezcan, porque yo no voy a aceptar nada. Simple y sencillamente la lucha es por la transformación del México y en eso estamos. Doctor, si nuestro sistema penal acusatorio no está funcionando y con las jurisprudencias que se encuentran, los delincuentes salen, como doctor en Derecho, ¿qué es lo que va a proponer? ¿Habrá un nuevo sistema penal acusatorio? Definitivamente cancelar lo que no funciona. Mal copiado del exterior. Esto no quiere decir esto quiere decir que yo estoy a favor del sistema procesal acusatorio, pero no mal copiado. Es mejor el sistema acusatorio que el anterior sistema inquisitivo. Ahí sí quiero decirles que yo estoy a favor del sistema acusatorio. Pero el que legislaron irresponsablemente, ese no. Para empezar, hay muchas discusiones constitucionales contrarias al sentir general de la población y favorecedoras de la impunidad y la delincuencia y la corrupción. Agradecemos la presencia, los invitamos a que no se retiren, vamos a compartir los alimentos, a seguir reflexionando respecto de las propuestas, los comentarios y el análisis del doctor Luis Ponce León Armenta, a quien agradecemos su presencia esta mañana en la sede nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México, y claro, agradeciendo siempre el liderazgo, el interés y el apoyo que nos brindan los representantes de los medios de comunicación, la prensa internacional y los medios que hoy se dieron cita en esta sede nacional. Muchas gracias, muy buen provecho.